¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades. De igual manera, si tenemos algún documento, algún certificado, entregar lo más pronto posible a la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, antes de empezar, el día de hoy la plataforma les va a habilitar lo que es o les va a enviar en los anuncios lo que son las actividades para que ustedes puedan dar la evaluación de diagnóstico. Les va a enviar lo que es un pequeño enlace en donde ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Y esa actividad, en este caso, la van a realizar hasta el día domingo de la siguiente semana, ¿sí? Por si acaso una indicación para que estén al pendiente, por favor, el día de hoy. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar directamente con los temas de la unidad número 1 y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la historia, ¿sí? ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? La historia La ciencia que se encarga de estudiar los hechos pasados y tener información sobre lo que pasó. Ya, muy bien, excelente, casi el 10, el primer 10 del año lectivo. ¿Qué es la historia? ¿Para qué servirá la historia? ¿O será importante la historia? Es lo que se encarga en estudiar los sucesos pasados para que nosotros sigamos adelante sabiendo lo que pasó. Ya, muy bien, excelente ese análisis, muy bien. ¿Qué más será la historia? La historia nos ayuda a entender los elementos contextuales que rodean los eventos pasados. Ya, puede ser, muy bien, excelente, 10. La historia es el estudio de narración de acontecimientos en el proceso de la vida. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, La historia. prácticamente es el estudio de sucesos, hechos, acontecimientos del pasado, del presente, para proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Al día de hoy, nosotros, como ustedes saben, tenemos lo que es la disciplina de la historia que embarca en la mayoría de las actividades que realiza, pues, el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿será importante la historia en la actualidad o no? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Es importante. Excelente. ¿Por qué será importante estudiar historia? ¿O qué conocemos Tener cuando estudiamos conocimiento historia? de los hechos pasados. Tener un Muy bien, conocimiento excelente. Conocemos culturas, pueblos, nacionalidades, conocemos directamente eventos, fenómenos, es decir, todas las actividades que establecen lo que son parámetros desde, ¿sí?, el aparecimiento del ser humano e inclusive antes de la llegada del ser humano como tal, ¿no? Es decir, prácticamente influye e incluye directamente todos los aspectos de nuestro planeta, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, detalla directamente que la mayoría de la información, en este caso, de culturas, de pueblos, de nacionalidades, podemos encontrar, en este caso, en libros, en folletos, ¿no? Pero como ustedes saben, en la actualidad la tecnología también avanzó, fue mejorándose los dispositivos de información y hoy en día, en este caso, ¿no? Si quisiéramos buscar información acerca, digamos, de la cultura egipcia, necesariamente entramos al internet, buscamos películas, series, videos y encontramos directamente información acerca de esta civilización, ¿no? Sin la necesidad, en este caso, de estar presente en el sitio o en la ubicación exacta para conocer, sino más bien mediante la información, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, lo encontramos en el internet.
Si no estuviera en el Internet, ¿en dónde podemos encontrar información o en dónde se almacena la información de los libros? En las En las bibliotecas. bibliotecas. En las bibliotecas, excelente, muy bien. Por ejemplo, aquí en Quito, una de las grandes bibliotecas que nosotros tenemos, ¿cuál será? La Casa de la Cultura. La Casa de la Biblioteca. Cultura. Excelente, muy bien, ¿sí? Y así también podemos obtener, ¿no? Grandes bibliotecas en donde podemos obtener información, ¿sí? Aquí, del lado de acá, también podemos encontrar algunas imágenes de algunos representantes históricos, en este caso, que han dejado un legado en nuestro planeta, ¿no? Bueno, dentro de ellos también podemos detallar lo que es a este representante conocido como Adolf Hitler, ¿no? Que en este caso, pues, participó en la Segunda Guerra Mundial. Aquí abajo también podemos encontrar lo que es imágenes que representan la evolución del ser humano, el tiempo, pueblos, culturas y civilizaciones, ¿no? Muy bien. La historia, ¿me ayuda por favor en la diapositiva el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Paul, por favor? En la lectura de esta diapositiva. La historia. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Sin embargo, historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, permitiendo su comprensión contextual y visión crítica. Ese es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. Excelente, señor Paul. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como detalla directamente en esta primera parte, ¿no? La historia prácticamente es el estudio del pasado de la humanidad, ¿no? Registrado directamente en fotografías, imágenes, documentos. Hoy en día, pues, lo podemos obtener en libros, en folletos, en periódicos, en donde podemos obtener información, ¿no? La historia prácticamente, como ustedes saben, se asocia directamente con las ciencias sociales, en donde eventualmente se estudia el proceso, la evolución y el cambio que ha tenido pues tanto el planeta, el ser humano y los representantes históricos, ¿no? Me ayuda por favor la siguiente diapositiva, el señor o la señorita. Me ayuda la señorita Dolores Margarita, por favor. Ya le hice, espérenme un momentito, por favor. Listo, muy bien. Ya. La producción, esa es verdad. Sí, Lice. Sí, por favor. La producción de dicho estudio, o sea, la escritura mismo del pasado que llevan a cabo cronistas e historiadores, dicho de otro modo. La escritura de la historia es también historia. El periodo temporal se comienza con la invención de la escritura de la antigüedad y continúa hasta el presente. Se trata de un concepto en desuso. Permítame un ratito, se está moviendo mi pantalla. Pero en principio se oponía a la prehistoria, es decir, la historia anterior de la escritura. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? La historia es un término que tuvo un aparecimiento desde el momento que se dio el origen la escritura, ¿no? Anterior al término de la historia existía otro término conocido como la prehistoria, es decir, desde el momento que apareció el ser humano hasta el desarrollo de la escritura, ¿no? Una vez
que apareció la escritura, tomó el término en este caso y que lo mantenemos hasta el día de hoy como historia en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, detallan lo que son actividades, lo que son desarrollos en donde eventualmente tanto el ser humano, ¿sí? Como las civilizaciones, costumbres, tradiciones, eventualmente fueron cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? Pero la historia prácticamente se basa desde el momento que apareció la escritura en general, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La historia es una disciplina. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jimmy Gabriel, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizá una de las que más especializadas y posibles, más especializaciones posibles tiene. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier edad, incluso de otras ciencias y disciplinas, ya sea que hablemos de arte, de una nación o del universo mismo. ¿Sigo? Sí, por favor. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y aquellos que se ocupan de contar de la historia de una localidad o una comunidad que se les conoce como cronistas. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? De que la historia está presente en la mayoría de las disciplinas, la mayoría de las actividades que en este caso realiza el ser humano, ¿no? En este caso podemos hablar de culturas, de pueblos, de nacionalidades, de territorios, de países, de costumbres, de tradiciones, de representantes históricos también, ¿no? Además de ello, se establece que la historia, en este caso, prácticamente es compartida la información con los historiadores, ¿sí? Es aquella persona que busca información, busca lo que es obtener los datos para directamente compartirlo después mediante libros, mediante folletos, mediante documentos en donde establezcan su información, ¿no? Y aquellas personas que cuentan lo que es la historia de un sitio o de un lugar se le conoce como cronistas, ¿sí? Mucho ojo. Si bien es cierto, estos términos son utilizados hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros busquemos información acerca de algún tema, de alguna cultura, de alguna civilización, siempre es importante tomar de base tres fuentes fundamentales. Es decir, no solamente guiarme por lo que diga un historiador, sino más bien por tres historiadores como base, ¿sí? Porque cada uno de los historiadores, como ustedes saben, tienen su propio punto de vista, tienen su propio objetivo, ¿sí? Entonces, en base al estudio que realicen, nosotros podemos obtener la información, ¿no? Por lo general, cuando ustedes asistan a la universidad, realicen lo que es el trabajo de tesis, eventualmente les van a pedir eso, o sea, información de diferentes fuentes, ¿no? Y eso parte directamente de la historia, es decir, buscar fuentes, buscar datos, en donde me permita establecer de la mejor manera el estudio que yo voy a realizar, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar directamente de las fuentes históricas, ¿sí? Prácticamente las fuentes históricas son formas en donde la historia logra recopilar información, ¿no? Aquí las fuentes pueden ser escritas, orales, físicas, electrónicas, en donde nos permite estudiar un acontecimiento hecho o una civilización, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles son las fuentes más importantes que tiene la historia. Una de las principales es las fuentes primarias. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mélida, por favor. Fuentes primarias. Las fuentes primarias, las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera mano, siendo todas aquellas documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan y que por lo tanto pertenecen a la época de la información que se recibe de ellos.
Excelente, muy bien. Las fuentes primarias prácticamente son fuentes de primera mano, ¿no? Hablando de documentos, escritos, ¿sí? También podemos encontrar lo que son objetos materiales, ¿sí? Es decir, toda aquella fuente que nosotros podemos obtener de primera mano, ¿no? Por ejemplo, digo yo, estoy haciendo la construcción de mi casita en un terreno y yo, sorpresa, me encuentro con un lingote de oro. Ahora, la pregunta es, ¿el lingote de oro a quién pertenece? ¿Me pertenece a mí o le pertenece al Estado? A usted. Al Estado. Es el dueño de la tierra, de la propiedad donde está construyendo. ¿Sí o no? ¿A quién le pertenece? Al dueño de la propiedad, porque si le damos al gobierno sería si es un terreno que es del Estado. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, en términos normales, obviamente tendría que ser de la persona que encontró. Sin embargo, al ser lo que es un objeto, un material que representa alguna cultura, alguna civilización, obviamente pues representa que está bajo del cuidado del Estado en general, ¿no? Pero más de ello, digamos el ejemplo mismo, ¿no? Se encuentra un lingote de oro. El historiador, sí, es aquella persona que busca información acerca del lingote, ¿no? Entonces, él vendría, buscaría, diría, ¿no? De qué cultura fue, cuándo se hizo, en qué año fue realizado, para qué se utilizaba. Entonces, de ahí se da lo que es en cuenta para obtener la información, ¿no? ¿En base a qué? En base al objeto material. A eso se le conoce como las fuentes primarias, ¿sí? Objetos, materiales, recursos que obtenemos de primera mano. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí arribita, ¿qué logramos observar? ¿Qué ha encontrado ese historiador? Unos escritos. Unos escritos antiguos. Excelente, muy bien, escritos antiguos, ¿no? En donde prácticamente busca revelar información. Además de ello, prácticamente tiene que tener un cuidado muy especial porque con el pasar del tiempo, estas fuentes primarias también tienen un desgaste, ¿no? Aquí también pueden ser lo que son monedas, pueden ser documentos escritos, pueden ser restos materiales y además de ello también podemos encontrar lo que son mapas cartográficos, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos determinar que las fuentes primarias mayormente son los objetos materiales, ¿no? Ahora, aquí también no se olvidará, por favor, de colocar los audios en silencio, ¿sí? Excelente, no se olvidará, por favor, muy bien. Ahora, si bien es cierto, también podemos encontrar lo que son escritos jeroglíficos que representan civilizaciones, en este caso como los egipcios, ¿sí? Aquí tenemos lo que son restos materiales, tenemos lo que son monedas y sobre todo también podemos establecer lo que son excavaciones en donde podemos obtener información relevante, ¿no? Acerca de alguna cultura, de alguna civilización. Ahora nos vamos a las fuentes secundarias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Kleber, por favor, en la lectura? Sí, Lisa. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se encargan de recopilar y enseñar los diferentes hechos históricos, siendo por lo tanto resultado de un estudio de las fuentes primarias y siendo por ello consideradas unas fuentes mucho más objetivas que las primarias. Gracias, Lisa. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias es cuando el historiador interpreta la información, ¿sí? Entonces, en el caso del lingote de oro, ¿no? Busca información de qué cultura es, para qué lo utilizaba, en qué años se crearon, qué culturas existieron alrededor de esos territorios y plantea lo que se conoce como las hipótesis, ¿no? De ahí, en base a la información, en base a los datos que él pueda recopilar, eventualmente empieza la publicación, ¿no? Lo pueden hacer en libros, en folletos, en periódicos, y eso permite en este caso compartirlo con la sociedad en general, ¿no? Y las fuentes terciarias prácticamente se establecen los sitios en donde podemos guardar información, es decir, en las bibliotecas en general, ¿no?
Ahora vamos a determinar, en este caso, qué tipo de fuentes podemos encontrar dentro de la historia. Las fuentes escritas, obviamente lo que son textos, lo que son libros, ¿sí? Que son de primera mano. Las fuentes iconográficas, que prácticamente son imágenes que proporcionan información, ¿no? Aquí podemos encontrar pinturas, dibujos, fotografías, en donde recopilamos información. Por ejemplo, esta obra de arte, ¿cómo se llama? La Mona Lisa. La Mona La Lisa. pintura de Da Vinci. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Excelente. Las fuentes orales, es decir, la información que es transmitida de generación en generación vía oral, ¿no? Por ejemplo, digamos, si en este momento a mí me está doliendo fuertemente la barriguita y no tengo medicación a la mano, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de barriga? Plantas medicinales. La manzanilla. Orégano. La manzanilla, el orégano, muy bien. ¿Qué más? El orégano. Excelente. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendieron que esas plantas son buenas para tratar estos males? Ahí, como dice, Nuestros las fuentes antepasados, orales. de la abuela. Excelente, muy bien. De nuestros abuelitos, de nuestros padres, ¿sí? De nuestros Ellos nos antepasados. inculcaron ese conocimiento, ¿no? Y en su momento, cuando ustedes también tengan hijos, esa información lo van a transmitir hacia ellos, ¿no? Y eso es una fuente oral, es decir, transmitir el conocimiento vía oral de generación en generación, ¿no? Ahora, aquí tenemos otra disciplina muy fuerte que ayuda a la historia, es la cartografía, ¿no? Es la disciplina que obviamente detalla con la creación o el desarrollo de mapas cartográficos. Y bueno, aquí tenemos algunos mapas, o bueno, los primeros mapas en este caso que fueron realizados, ¿no? Miren, lo hacían con estas descripciones, lo hacían directamente con estos colores y que obviamente trataban de establecer lo que es una ubicación exacta de todo el planeta en general, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es la disciplina de la arqueología. ¿Qué es la arqueología? ¿O para qué sirve la arqueología? Para estudiar los cuerpos y los huesos de los antepasados. Excelente, muy bien. Estudiar lo que son restos de los seres humanos, ¿no? Justamente como lo encontramos aquí, ¿no? En la imagen que tenemos en la partecita de abajo, encontramos lo que es huesos de los seres humanos. También encontramos algunas herramientas, en este caso, que logran determinar si pertenecían a alguna cultura, algún pueblo, alguna civilización, ¿no? Sí, aquí también podemos determinar que dentro de las fuentes de información también podemos recopilar de las monedas. ¿Sí? Entonces, miren, si bien es cierto, culturas antiguas, en el caso de los romanos, fueron uno de los primeros en utilizar lo que son las monedas, ¿no? El denario, el sexenio, el aureo, que prácticamente eran monedas que estaban dentro del Imperio Romano y utilizaban para la comercialización de los productos, ¿no? Pero en fin, también tenemos en algunas otras culturas en donde utilizaban las monedas y que de aquí también podemos obtener información, ¿no? Aquí también la etnografía es una disciplina que estudia directamente el crecimiento de la población en general, tanto en una parte del planeta como en todo el planeta Tierra, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles son las ciencias auxiliares, en este caso, que ayudan a la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fuentes auxiliares tenemos la arqueología, ¿no? Que permite el estudio de restos materiales, ¿sí? Mediante el estudio que se le conoce como el carbono 14, ¿no? En donde se permite identificar mediante este estudio si los restos materiales pertenecían a un hombre, a una mujer, la edad que tenía, las enfermedades que sufría, inclusive el motivo de su fallecimiento, ¿no? Y la arqueología es una disciplina que todavía se practica hasta el día de hoy. La geografía. ¿Qué es la geografía?
Es la que estudia la Tierra. Excelente, muy bien. Es la disciplina que sirve para estudiar la superficie terrestre. Excelente, muy bien. La cartografía, obviamente, el desarrollo y la creación de los mapas. La estratigrafía, prácticamente, es el conocimiento que se logra obtener mediante el estudio de las rocas en general, ¿no? Hablando directamente de las líneas segmentadas, ¿sí?, que podemos encontrar, ¿no? Y que la geología prácticamente es una disciplina que está muy ligada a la historia en general. La cronología prácticamente es una disciplina que permite determinar los sucesos, hechos o acontecimientos, pero de una forma cronológica. ¿Okay? La demografía es una disciplina que estudia la población en general. También podemos hablar de la etnología, que estudia las culturas, pueblos, civilizaciones que tenemos en el mundo. La genealogía, ¿sí?, que también destaca por el estudio de un orden genealógico, hablando de nuestros abuelitos, el parentesco que podamos tener, en este caso, desde nuestros apellidos en general, ¿no? Por ejemplo, ¿hemos hecho alguna vez un árbol genealógico? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿O sí. no todavía? Sí, sí, Excelente, muy bien. Nos habla directamente de nuestros antepasados, ¿no? De nuestra línea de sangre, hablamos también directamente de nuestra ascendencia y sobre todo también podemos detallar características propias de cada familia en general, ¿no? La numismática es la disciplina que estudia directamente el desarrollo de las monedas en general. La epigrafía prácticamente es el estudio de la escritura, en este caso en piedras en general. ¿Sí? Y que hasta el día de hoy todavía pues seguimos encontrando en algunas culturas antiguas en el mundo, ¿no? La paleografía, en este caso, que es el estudio prácticamente de información en documentos antiguos. De igual manera tenemos la heráldica, que es el estudio que se fundamenta directamente en los escudos. Sí, en los escudos en general. Otra disciplina, la diplomática, obviamente en documentos como en los diplomas, también podemos encontrar la xilografía, que prácticamente es el estudio de los sellos en general. ¿Sí? Que generalmente se lo utilizaba en algunas culturas y algunas nacionalidades, en donde eventualmente detallaban en el estudio mediante los sellos en general. ¿Sí? Otra disciplina que también ayuda a la historia es la bibliografía, en donde prácticamente detallan lo que son libros de autores, de representantes de la literatura. También podemos hablar de que la información la podemos tener de manera física como de manera digital, ¿no? Antes del Internet, no sé si se acuerdan, nosotros teníamos un libro sumamente grande en donde contábamos con la mayoría de las disciplinas, ¿sí? Y era un libro grandote y bien grueso, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese libro? ¿Nos acordamos tal vez? Y por lo general, la mayoría lo teníamos. A ver, ¿cuál era? Tal vez se acuerdan del Atlas. El Atlas mecánico. Sí, no, nos acordamos. Excelente, muy bien. Que contaban pues con la mayoría de la información acerca de cualquier tema en general, ¿no? También tenemos la disciplina de la ecología, es la cual directamente se encarga del estudio de la naturaleza, de los seres vivos, ¿sí? Y del cuidado del medio ambiente, ¿no? Las ciencias políticas, hablando directamente del derecho, de las normativas, de las leyes, de las obligaciones que tienen los ciudadanos. La lingüística, que es una disciplina que estudia los diferentes idiomas que tiene el mundo en general, ¿no? Y la principal, ¿sí?, la que es considerada como la madre de todas las disciplinas, es la filosofía, ¿sí? ¿Qué significa el término filosofía? 10 en este momento, a ver,
¿qué significa el término filosofía? Creo que viene del término filosofar, o sea, como pensar. ¿Ya? Puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa el término filosofía? Filosofía más o menos viene como es de filosofía, la filosofía de los filósofos, los que ya comenzaron a inventar, en cambio, los Ya, muy filósofos. bien, excelente. Aparecieron No, dentro de los filósofos esta disciplina, ¿no? En términos claro, generales, la filosofía significa amor a la sabiduría, ¿sí? sabiduría, exactamente. Todas las disciplinas que nosotros conocemos en la actualidad, todas ellas aparecieron de la filosofía, ¿no? Y tanto la historia como la filosofía están estrechamente ligadas para recopilar información, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. ¿No? Excelente, muy bien. Vamos a tomar un receso, ¿sí? De unos 10 minutitos y regresamos para ciudadanía, ¿no? En ese momentito, por favor, aprovechemos a tomar un juguito, a caminar un poquito, si podemos almorzar, qué mejor, ¿sí? No hay ningún problema. Nos encontramos después de unos 10 minutitos para ciudadanía, por favor, ¿sí?